Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, querida familia Senticity. Les saluda Patricia Naranjo de Tinajero desde la ciudad de La Tacunga, Ecuador, en la serie Hombres de Dios. Hoy hablaremos de Daniel, un joven lleno de una fe y fidelidad muy grande para con el Dios de Israel. Daniel junto a sus 3 amigos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues Jerusalén había sido ya sitiada. Empecemos la parte bíblica. En Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Como leemos en la Escritura, estos 4 jóvenes pertenecían a la nobleza. Fueron muy bien enseñados en la palabra de Dios y contaban con cualidades físicas e intelectuales. El rey Nabucodonosor tenía como meta llevarse a estos jóvenes y embabilonizarlos, es decir, él quería resetear de su mente su fe, quitarles sus creencias, sus costumbres, su lenguaje y transformarles en siervos para su reino. En Daniel capítulo 1 versículo 7 dice: Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Hasta los nombres que tenían para ellos significados muy especiales fueron cambiados a nombres babilónicos. Así quiere el mundo quitarnos la identidad. Busca a hijos de Dios para llevarlos cautivos a una vida tan ocupada que no tengan tiempo para su Dios, a una vida tan interesante y entretenida que se olviden de los principios, a una vida llena de gustos para que olviden el temor a Dios, y una vida tan próspera que nos olvidemos del verdadero propósito para el cual Dios nos trajo acá. Veamos el primer punto. Daniel decidió no contaminarse. Seguimos en el capítulo 1 y leemos el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Daniel no negoció sus principios y decidió no ensuciarse comiendo. De pronto esa carne fue dedicada a los ídolos o venía de animales que para el pueblo de Israel eran considerados inmundos. No bebió su vino ni aceptó sus atenciones, aun cuando era la misma comida que degustaba el rey en su mesa. Así es como los hijos de Dios debemos decidir no contaminarnos con la comida que nos ofrece el mundo. Recordemos lo que el Señor Jesucristo decía: pues mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En cambio, el mundo nos ofrece una comida que es todo lo contrario, es no hacer la voluntad de Dios. Nosotros también debemos decidir no contaminarnos tomando el mundo que el enemigo nos quiere hacer beber, haciéndonos creer que la diversión nunca traerá consecuencias, que el desobedecer a Dios no nos hará vivir grandes dolores. ¿Y qué no decir de esas atenciones que nos quiere dar la carne? Esta carne que nos pide que nos deleitemos, que entremos en diversiones, en satisfacciones. ¿Pero a qué precio? Fallándole a nuestro Padre Dios. En el capítulo 1 de Daniel, los versículos 12 y 13 nos dice: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel resolvió negarse a sí mismo, pues de seguro tenían hambre.
No estaban en una condición para refutar lo que debían o querían comer, pero con humildad pidió otro tipo de alimentación que no ofendiera al Dios de Israel, al cual amaba. Nuestra comida siempre debe ser la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos los pensamientos que tiene Dios para nuestra vida, para que entendamos sus planes y para que no caigamos. En el punto 2 vemos cómo Daniel, por haber decidido no contaminarse, gana el favor de Dios. Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las lenguas y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es que la fidelidad de Daniel trajo consecuencias valiosas no solo para su vida, sino para aquellos 3 amigos que estaban junto a él. Dios les entregó conocimiento e inteligencia y dice, en todas las letras y ciencias. Quiere decir que estos muchachos se hicieron valiosos para aquel reino. Estos muchachos podían traducir y descifrar todas las letras y entender todas las ciencias, pero sin olvidar quiénes eran, cuáles eran sus principios y cuál era su fe. También dice que le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueños. Aquellas virtudes y dones le hicieron una persona importante y de ayuda, la mano derecha de algunos reyes, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículos del 1 al 3. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Justamente vemos cómo Daniel gana el favor de Dios porque decide no contaminarse, porque muestra su integridad y porque sobre todas las cosas muestra el amor inmenso que sentía para el Dios que cobijaba su ser. En el tercer punto veremos cómo Daniel obedece a Dios y vive milagros sobrenaturales. Ahora vamos a ir a Daniel capítulo 6 y empezamos por el versículo 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como vemos, Daniel no solamente era fiel para con el Dios de Israel, sino en todo su proceder. Era un hombre honrado, sin vicios, era un hombre que trabajaba a la derecha, que no era necesario que alguien lo mirara para que haga lo correcto. Entonces le tenían envidias estos gobernadores y sátrapas y buscaban hacerle caer. Y le sugirieron al rey que firmara un edicto que por 30 días nadie podría hacer una petición ni ninguna rogativa a ningún dios, sino solo al rey. Y como vemos en los versículos 10 y 11, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Los sátrapas, que eran los envidiosos de aquella época, ya tenían con qué acusar a Daniel y fueron al rey. Y como dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y el rey Darío tuvo que cumplir el edicto que firmó, sin contemplar que él sería testigo de un milagro maravilloso dado por el Dios de Israel a un hijo íntegro como Daniel. Y lo podemos encontrar en el versículo 19 y 23. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Vemos cómo el testimonio de Daniel, acompañado de esa presencia y poder de Dios, cambia el corazón del rey Darío y crea en él una fe para ese Dios. Y leemos un milagro maravilloso, pues en Daniel capítulo 6, versículos 25 y 26 dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía está puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vean cómo un acto de integridad, de fe, transforma a un rey. La vida de Daniel nos lleva a una reflexión. ¿Será que nuestra vida impacta de tal manera a otros para que crean en nuestro Dios? Deberíamos imitar a Daniel, que pese a vivir entre gente no creyente, nada ni nadie nos impida buscar la presencia de Dios. Que ningún rugido del mundo nos atemorice para hacer su voluntad, para seguir su palabra, para predicar de Él, pero sobre todo para que lo que nuestras palabras dicen cuadre con nuestro actuar. Por eso, familia, oremos en esta mañana. Padre bueno, cambia nuestro corazón y ayúdanos a ser fiel e íntegros con tu palabra, con tus enseñanzas, con tus mandatos. Solo así nuestra vida será una cosecha de bendiciones y viviremos milagros sobrenaturales. Que nuestro proceder y caminar en esta vida sea la mayor forma de evangelización, para que muchos crean en ti, en tu amor, en tu perdón, en tu misericordia. Que cada día, como Daniel, seamos de bendición para otros y nuestras luchas no sean en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Enséñanos, Padre, a creer cada día en ti, a tener fe en ti, a ser íntegros y a esperar esos milagros sobrenaturales que tú das a tus hijos íntegros. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.